Dios me los bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo se sienten? Bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso a su Señor, nuestro Señor. Póngase sobre sus pies. Una vez más vamos a poner este tiempo delante de la presencia del Señor. Amén. En ese mismo espíritu que el Señor ha ministrado a su corazón, yo le pido que alce sus manos y le diga: Señor, gracias. Yo te doy gracias, Señor. Gracias porque tú me has ayudado hasta aquí, porque tú me has traído hasta aquí. Aún con contiendas, aún con dificultades, tú eres Ebenezer. Dígale: tú eres Ebenezer. Tú me has ayudado hasta aquí. Y ahora vengo a poner mi espíritu delante de su santa presencia, para que con el suyo, Señor, se confunda y seamos uno solo. Por eso hoy día te digo: bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Dígale: bienvenido a mi corazón, bienvenido a este lugar, Espíritu Santo de Dios. Dele un aplauso al Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gloria al Señor. Abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 2, perdón. Versos del 1 al 5. 1 Corintios, capítulo 2. Versos del 1 al 5. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria al Señor. Siéntese, por favor. El tema de hoy día es: vuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Vuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. ¿Y por qué este tema el día de hoy? Porque habemos muchos hombres o mujeres que seguimos a hombres y no seguimos al verdadero Dios. Por eso es que su fe debe estar firme en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando se cae un pastor, cuando se cae un líder, se le cae Cristo a usted, porque su fe ha estado fundada en la sabiduría de los hombres, como predica el pastor, como el pastor lo trata. Y cuando el pastor se le cae o no lo saluda, entonces dice: el pastor está molesto conmigo. Y el pastor tiene mucha preocupación a veces, o está con algún problema. Por eso es que nuestra fe debe estar fundada en el poder de Dios. Y ese poder de Dios solamente se lo da el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso es que hoy día vamos a invocar que el Espíritu Santo de Dios venga a su vida, a mi vida, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro corazón. Porque si nosotros no tenemos el Espíritu Santo de Dios, entonces nuestra fe está fundada solamente en la sabiduría de los hombres, en lo que nosotros creemos que es lo correcto. Pero ¿qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo de Dios nos revelará
lo de antes, lo de ahora y lo por venir. Por eso es que el Señor, antes de partir al reino de los cielos, dijo que era necesario que Él se fuese, porque nos iba a enviar un consolador, que era el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que vamos a tocar 4 puntos importantes en este día. ¿Por qué nosotros debemos clamar y pedir que el Espíritu Santo de Dios venga a nuestras vidas? 1. La redención debe ser por medio de la cruz. Cuando el hombre o la mujer viene a Cristo, su redención debe estar fijada en la cruz de Cristo. Solamente la cruz redime. Solamente la cruz de Cristo puede redimirlo. La predicación del Evangelio en estos días debe ser tan similar o igual a la iglesia del primer siglo, a los apóstoles, los predicadores del primer siglo. El hombre de hoy día se ha envanecido. El predicador de hoy día se ha envanecido. Usted ve que solamente saca su publicación en los medios o en las redes sociales para que le pongan like. Y el que más like tiene o el que más me gusta tiene, cree que está predicando mejor. Y se está volviendo una iglesia apóstata, una predicación apóstata. Porque se están adorando ellos mismos y no predican del Evangelio de Cristo. Ese es el problema en este día. La gente no está predicando el Evangelio de Cristo, sino que están predicando su propia visión. Entonces el hombre o la mujer que sigue a Cristo está siguiendo es al hombre, a la sabiduría humana, a la sabiduría del hombre. Por eso yo quiero que usted, su fe, esté en el poder de la cruz. Amén. Entonces la predicación del Evangelio en esta época debe ser similar a la iglesia del primer siglo, que estaba centrada en el poder del Espíritu Santo de Dios y en la redención por medio de la cruz. Los apóstoles que predicaban, Pedro, Pablo, Timoteo y todos los discípulos, Felipe, Esteban, predicaban el poder de la cruz. Porque Cristo no está más muerto. Cristo fue resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. El predicador debe estar consciente de las limitaciones que tiene él. No es él el que hace el milagro. La gente está buscando al hombre para que le haga un milagro. Y no es el hombre el que hace el milagro. Es el poder del Espíritu Santo de Dios que opera a través del testigo de Cristo. Amén. La sabiduría del hombre no es la que convence de pecado. Es el Espíritu del Señor el que convence de pecado, de juicio. Amén. No es la sabiduría del hombre. Por eso es que hay iglesias que se quiebran cada día. Nosotros quisiéramos tener una iglesia con más miembros, pero queremos sentar la base primero para poder desarrollarnos firmes. Que esta iglesia sea firme en la fe de Cristo, en el poder de la cruz de Cristo. Amén. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 4 del capítulo 2 de Primera de Corintios, dice: ni mi palabra, ni mi predicación, dice el apóstol Pablo, fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría. Pablo era un abogado, era un empresario y manejaba bien el léxico, tanto cuando era perseguidor de la iglesia como cuando ya fue un apóstol de Jesucristo. Dice él, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. ¿Cuántas cosas vimos, se vio y hemos leído de los hechos de los apóstoles? Pero sobre todo en Pablo, el poder del Espíritu Santo estaba sobre Pablo.
Cuando el Señor se le aparece, él iba camino de Damasco a buscar más testigos de Cristo, más discípulos, para meterlos a la cárcel. Y el Señor se le aparece, lo bota del caballo. Y él le dice, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice, a Cristo el que tú persigues, a Jesús al que tú persigues. Y él le dice, ¿qué quieres que haga? Y le dice la comisión que tenía que hacer. Por eso nosotros debemos buscar es a Cristo, no al hombre. Cuando usted tiene un problema, usted póstrese delante del Señor y pídele al Señor que su Espíritu venga sobre su vida. Y el Espíritu Santo va a redimirlo. El Espíritu Santo de Dios es quien lo va a levantar. Si usted tiene un dolor en su cuerpo, usted puede orar por usted mismo. Obviamente que usted puede buscar a los ancianos de la iglesia para que lo unjan con aceite y oren por usted. Hay enfermedades físicas que pueden ser curadas sobrenaturalmente, pero el Señor también le ha puesto la ciencia médica. Hay cosas que usted tiene que tomar de la ciencia médica, echarle mano a la ciencia. Esta es una iglesia sobrenatural, porque creemos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero a veces usted tiene que tomar mano de la ciencia médica. Amén. La predicación del apóstol Pablo incluía 4 aspectos. La obra del Espíritu Santo que convence de culpa. Cuando viene el Espíritu Santo a su vida, lo va a convencer de culpa a usted. Porque cuando uno está en el mundo, uno piensa que no tiene culpa. Y usted debe haber escuchado que la gente dice, es una mentirita piadosa. ¿Cuántos han dicho? Es una mentirita blanca. Amén. No, dice, yo hermano, yo me porto bien en la casa. Yo amo a mi mujer, mis hijos están en los mejores colegios, yo le doy todo el dinero a mi esposa. Pero por ahí de repente me tiro una canita, ¿a dónde? Al aire. Yo le digo a la gente, ¿y qué te parece si también tu esposa cumple con todo y tú de repente te tiras, y tu esposa se tira de repente una canita al aire? ¿Cómo te parece? Ahí es cuando el hombre no tolera. La mujer es sabia y entendida. La mujer perdona. Siempre he predicado que la mujer es hecha de hueso. La mujer es dura, no se quiebra. Pero el hombre medio se entera que el carnicero o el de la caja donde pagan el comisariato le sonríe, se dobla. Amén. Así que solo el Espíritu Santo de Dios lo convence a usted de pecado. Amén. Si el Espíritu Santo de Dios no está en su vida, entonces usted va a seguir en el pecado. Por eso hay mucha gente que va a la iglesia, pero sigue en el pecado, porque el Espíritu Santo de Dios no ha venido a su vida. Aparentemente parece que está el Espíritu Santo de Dios, pero el diablo también tiene poder, usted lo sabe, ¿no? Cuando la gente se postra delante de los muñequitos, delante de las imágenes, hace idolatría. Tengo muchos amigos que dicen que van donde Narcisa de Jesús y le hace milagro. Entonces, cuando uno va donde el ídolo, cuando va a buscar un ídolo, Satanás obra a través de los ídolos. Y esa adoración a los ídolos es adoración a Satanás. Y Satanás también le hace su milagro, porque tiene poder. Y lo confunde. Y no lo convence de pecado. Le hace el milagro, el santo, el muñeco, pero sigue en pecado. Pero cuando Cristo viene a su vida, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a su vida, lo va a convencer de pecado. Y lo va a empezar a pulir, le va a empezar a tallar, le va a empezar a sacar toda la escoria, todo lo malo. Amén. Y usted va a empezar a ser un nuevo hombre, una persona diferente. Solo el Espíritu Santo de Dios lo puede convencer. Gloria al Señor. Y lo puede convencer no solamente de pecado, sino de justicia y de juicio, dice la Escritura.
Entonces el Espíritu Santo va a convencer a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Y da testimonio el poder salvador de Cristo resucitado. Así lo dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 16, verso 8. Cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es que el Señor Jesucristo decía, yo tengo que salir de aquí, tengo que irme, porque voy a enviarles el Consolador. El Señor vino a cumplir su misión, vino a predicar el Evangelio del reino de los cielos, a decirnos que había una vida eterna. Pero mucha gente no creyó, mucha gente no creía. Por eso el Señor decía, si no creen que yo vengo del reino de los cielos, que yo he dejado mi trono, que he dejado el reino de mi Padre para venirles a anunciar de que hay una vida eterna, para venir a anunciar el Evangelio de salvación, al menos crean por las obras que yo hago. Porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Antes de empezar su ministerio, el Espíritu Santo de Dios vino sobre su vida, que es lo que nosotros vamos a clamar en este día. Que el Espíritu Santo de Dios venga sobre su vida, sobre mi vida, para que nos convenza de pecado, de juicio y de justicia. Amén. De juicio decía porque el príncipe de este mundo había sido juzgado. Y de justicia también. Amén. El apóstol Pedro le dijo al pueblo judío en Hechos 2, versos 36 y 40, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Debe haber un arrepentimiento de todo corazón para que haya en usted esa oportunidad en su corazón de que el Espíritu Santo de Dios venga a morar en usted y lo convenza de pecado, de juicio y de justicia. Y dice el apóstol Pedro, porque para vosotros es la promesa, y esto es muy precioso, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿Quiénes eran los que estábamos lejos? Nosotros, los gentiles. Está hablándole al pueblo judío, y le dice que la promesa del Espíritu Santo era para ellos, para sus hijos, para el pueblo judío, pero también para nosotros. Y aquí se cumple cuando Dios le dice a Abraham que será padre de todas las familias de la tierra. Y por fe, Abraham, padre de la fe, creyó y se le consideró amigo de Dios. Y es aquí con Cristo que se cumple de que nosotros, los que no éramos pueblo elegido, pasamos a ser un pueblo injerto en la gracia de Dios, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Porque dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que usted tiene que disponer su corazón, tiene que abrir su corazón. Yo sé que usted y yo venimos muchas veces a los pies de Cristo, a buscar de Dios a la iglesia, pero no le abrimos nuestro corazón y hacemos un coqueteo con el pecado. Y eso no le agrada al Señor. Y por eso a veces no vemos sanidad en nuestras familias, no vemos sanidad en nuestros hogares, por eso no vemos sanidad en la parte económica, financiera, porque le hacemos un coqueteo, un adulterio al Señor. El Señor nos quiere santo. Dice el Señor, sé santo, porque yo el Señor soy santo. Yo sé distinguido de entre las naciones para que sean míos. El Señor te quiere íntegro, así como el hombre quiere a su mujer íntegra y como la mujer quiere a su marido íntegro. Mucho más nuestro Señor.
Dice la palabra que sin santidad no veremos al Señor. B, segundo punto, el Espíritu Santo tiene, entonces el anterior era, la obra del Espíritu Santo convence de culpa a las personas, ¿no es cierto? Por eso es que el apóstol Pedro le predica al pueblo judío. Dice, ustedes que crucificaron al Señor, al Hijo de Dios, en su eterna permisibilidad, Dios así lo consideró. Entonces le dicen, ¿qué debemos de hacer? Arrepentidos y bautícese y esperen que el Espíritu Santo de Dios venga sobre su vida. Ahora, el Espíritu Santo tiene poder para transformar vidas. Mire, esto es una analogía. El hombre que está en droga, en alcohol o en cosas ilícitas, disfruta de un clímax extremo, ¿no es cierto? El alcohol los lleva, los transforma, los pone en un nivel happy, dicen, ¿no es cierto? ¿Cuántos han dicho, me pone happy? ¿No es cierto? Me pone feliz. La droga lo pone super happy y llena de otros pecados más, very happy. ¿No es cierto? Muy feliz. Entonces tiene que venir algo sobrenatural, super, hiper happy, para que usted, con ese super, very happy, sobrepase ese éxtasis que usted tenía viviendo en alcohol, en droga o en cualquier pecado. ¿Y sabe quién es ese super, very happy que a usted lo puede sacar de esa condenación, de ese pecado? Solo Cristo. Solo Cristo. Cuando Cristo viene a su corazón, lo llena de un gozo exquisito, de un éxtasis, que usted ya no quiere volver a la droga, que usted no quiere volver a robar, que usted no quiere volver al pecado. Me gozo en estos días de unos amigos predicadores que están yendo a algunas cárceles. Yo lo hacía antes. No estoy en la onda ahorita de ir a las cárceles. Yo iba hasta La Roca a predicar. Una experiencia tremenda en La Roca, donde estaban los delincuentes más buscados del país. Solamente habían como 80. Creo que no faltaba ni uno. Estaba hasta José Luis el Chonero, estaba ahí. Estaba Cali, estaban los más grandes. Pero me gozo que tengo unos amigos que van a predicar a las cárceles permanentemente. Y los delincuentes en las cárceles se están convirtiendo a Cristo, pero en abundancia. Tengo otro amigo, ustedes lo conocen, José Vargas, puertorriqueño, que ha venido a predicar aquí. Está en Bolivia predicando. Me mandó un mensaje que creo que como 100 o 100 y pico de presos, de personas detenidas, se han entregado a Cristo. Un amigo mío me mandó esta semana un mensaje que ha bautizado a más de 100 esta semana. Yo le he dicho a las autoridades del país que solamente Cristo cambia el corazón de la gente que está metida en delitos, en pecados, en crímenes. No hay nada más. Por eso les digo que algo que sea superior a la droga, al alcohol, al pecado, es que le puede quitar a usted esa costumbre que tenía. Y ese es Cristo. Amén. Por eso este punto dice, el Espíritu Santo tiene poder para transformar vidas. Mucha gente dice, pero si yo me acuerdo que este era tal cosa, ¿y qué hiciste? ¿Cómo así pudiste dejar la droga, el alcohol, el robo? Es que tú tienes un gozo supremo, porque Cristo ha transformado tu vida y empieza a transformarte en todas las áreas de tu vida. Hay testimonios preciosos que el Señor va puliendo, cambiando, tallando a esa piedra bruta que cayó en lo más bajo, donde Satanás, que es el culpable de eso, no lo levanta, sino que lo deja abandonado. Vemos por las calles de Guayaquil mucha gente, hombres altos, bien parecidos, como guiñapos, sucios, parecen salidos de una película fantasmagórica, casi desnudos, sin camisa, sin zapatos,
la droga y el alcohol los secuestra. Y luego roban, asaltan para fumar. Un teléfono que le arranchan a una persona en la calle, por mucha tecnología que tenga, lo cambian por droga en 20, 30 dólares. A eso los lleva Satanás. Pero solamente Cristo puede sacar al hombre de ese estado de postración. Por eso este punto es: el Espíritu Santo es el único que transforma a la persona. Primera de Corintios capítulo 1, versos 26 y 27 dice el apóstol Pablo: pues mira, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pedro era un hombre indocto. Eran pescadores. Juan, Zebedeo, los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, eran hombres indoctos. Lo inculto, lo indocto, lo que no era de primera, escogió Dios para avergonzar a los sabios. El Señor transforma. El Señor transforma tu vida de necesidad a abundancia, de escasez a abundancia. Lo que tú no has tenido, si tú se lo pides al Señor con toda oración y ruego, convencido de que te lo va a dar, el Señor te lo va a conceder en su tiempo. Amén. En su tiempo. No dejemos de interceder por las necesidades de otros. Dice que el Señor escucha la oración del justo, la oración eficaz. Amén. Dice la Escritura que en Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. El otro punto, 3, el Espíritu Santo tiene poder para efectuar santidad en el creyente. Si el Espíritu Santo no viene a su vida no va a ser santa. Usted no va a empezar a separarse del pecado. Tiene que abrirle su corazón al Espíritu Santo de Dios. Y hoy día le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que venga a este lugar. Sabemos que está en este lugar, pero que venga a su corazón. Que la gloria del Señor llene su vida. Amén. El otro punto es: el poder de Dios se manifiesta mediante señales y milagros. Si el Espíritu Santo de Dios no está en su vida, no está en este lugar, no está con el predicador, con el testigo que el Señor usa, entonces no hay señales ni milagros. Dice que los apóstoles, cuando estaban todos reunidos en Jerusalén, el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos y se postró como a manera de fuego, de lenguas encima de ellos. Así pasó con Pablo también. Así pasó con el Señor Jesús mismo. Dice que cuando Él fue bautizado, el Espíritu Santo de Dios vino sobre su vida. Así que para que obre en su vida milagros, sanidades, el Espíritu Santo de Dios tiene que venir a su corazón, a su vida. Usted tiene que abrirle su corazón al Espíritu Santo de Dios. Amén. El más grande milagro es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue el Espíritu Santo de Dios quien lo sacó de allí. Ya David, el rey David, había profetizado que el Santo de Dios no vería corrupción y sería levantado de entre los muertos. Primera de Corintios, Hechos capítulo 2, versos 29-33 dice: cuando les dice al pueblo el apóstol Pedro, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto le decía el apóstol Pedro al pueblo de Israel. Y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, con todo valor renovado, quiere decir el denuedo, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuántos quieren ver milagros y prodigios en su vida? Yo quiero ver milagros y prodigios en mi vida y en mis generaciones futuras. Lo que a mí me ha pasado no le va a pasar a mis hijos. Usted tiene que declarar que lo que usted ha vivido no le va a pasar a sus hijos ni a sus hijas, ni a sus generaciones futuras. El Señor puede hacer un milagro en su vida. El Señor va a mover su mano a su favor. Cuando usted, postrado de rodillas, pide que el Espíritu Santo de Dios venga a obrar en su corazón, en su alma. Amén.